algo que me había olvidado. Porque ya pensaba yo entrar a cáncer y micosis, pero bueno, este tema no lo hemos visto y es uno de los temas importantes también, ¿no? Bueno, dentro de todas las dermatosis, chicos, nosotros vamos a ver las dermatosis bacterianas, vamos a ver dermatosis virales, dermatosis inmunológicas, dermatosis cancerígenas y dermatosis por hongos, ¿no? Dentro de estas dermatosis también vamos a ver a estas dermatosis o pénfigos, que son las dermatosis ampollares, ¿ya? Ampollares, es decir, la lesión que va a presentar este tipo de patología dermatológica es la ampolla, ¿ya? Esa es la lesión característica, es la lesión primaria que va a presentar este tipo de patología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pénfigos, hablamos de enfermedades ampollares autoinmunes. ¿Qué quiere decir con esto de autoinmunes? Que son enfermedades que no tienen una cura, ¿no? Que son raras, pero a veces potencialmente fatales, ¿no es cierto? Y tienen que ver una alta sospecha clínica, ¿no? Cuya lesión característica va a ser la ampolla, ¿no? Es la que vamos a tener. Voy a cambiar de... ¿no? No, es la lesión, ¿no? Entonces, hay formación de ampollas, ¿no? Que se producen por una pérdida de la cohesión de los queratinocitos. Si nosotros tenemos células queratinocíticas, estas se van a unir, ¿no? Por unos desmosomas. ¿Qué pasa en el pénfigo? Estas células se van separando, ¿no? No hay estos desmosomas y el líquido se va juntando acá y eso se presenta como una ampolla, ¿no? Estos anticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos van a ir contra la proteína que se encuentra en este desmosoma y eso va a producir la pérdida de la unión entre una célula a otra. Esta pérdida, esta falta de unión entre una célula y otra se denomina acantólisis, ¿no? Entonces, veamos, características del pénfigo, enfermedad autoinmune, lesión, ampolla, patología muy rara, que se produce anticuerpos contra los desmosomas que unen a la célula, ¿no? Y esto va a dar lugar que a una separación y la presencia de líquido, y eso se denomina acantólisis, ¿ya? Entonces, definimos, el pénfigo es una enfermedad grave, ¿no? Ampollar autoinmunitaria, ¿no? Que va a afectar no solamente la piel, sino también afecta mucosas de evolución aguda o crónica y en algunos casos es una enfermedad mortal, ¿no? Sobre todo cuando afecta las mucosas, sobre todo, ¿no? Entonces denominamos al pénfigo como una enfermedad acantolítica autoinmune, es decir, una enfermedad que produce separación de las células, presencia de líquido y es autoinmunitaria. Entonces, estas proteínas, ¿no es cierto?, que componen los desmosomas, le dan la adhesión a las células, ¿no?, de la epidermis. Cuando hay un anticuerpo contra estas proteínas que dan lugar a la adhesión de los desmosomas, se produce el pénfigo, ¿no?, que es la enfermedad acantolítica, ¿no? Entonces, dependiendo dónde se va a formar la ampolla, si es en la parte superficial o profunda, nosotros vamos a dividir o vamos a clasificar al pénfigo, ¿no? La forma más profunda es el pénfigo vulgar y el pénfigo vegetante. Cuando hablamos de la profunda, nos acortaremos de las dos Bs, vulgar, vegetante. En la forma superficial presenta el foliáceo y el eritematoso, ¿no es cierto? Y existen otros tipos de variedades también que pueden formar parte de los pénfigos, como por ejemplo el pénfigoide, el pénfigo paraneoplástico, también tenemos aquí el pénfigo cicatrizal, ¿no? Tenemos el pénfigo puerperal, ¿ya? ¿No? Y tenemos eh, el penfigoide también, ¿no? Entonces, aparte de estos, existe otra variedad que vamos a ir reconociendo, ¿no?
Un ratito, espérenme, chicos, por favor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, dentro de la clasificación, no olvidemos la suprabasal, ¿no? O la profunda, y la otra vamos a tener que es la subcórnea o superficial, ¿no? Esta es la superficial. También, como hemos dicho, vamos a tener otro tipo de variedades, ¿no? Que van a presentar. Entonces, la suprabasal o profunda, vulgar y vegetante. Y la subcórnea o superficial, eritematosa y foliácea también. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Las lesiones características del pénfigo, ¿no? La ampolla, ¿no? Son lesiones ampollares, enfermedad autoinmune, enfermedad acantolítica, produce separación de las células y por eso se forman las ampollas, ¿no? Entonces, miren, tenemos células se van a unir unas con otras, ¿no? Pero se van a ir separando porque va a haber una proteína que va a producir una lisis, ¿no es cierto?, de los desmosomas, una auto. Y esto va a dar lugar, ¿qué? A la presencia de líquido, ¿no es cierto? Y dependiendo dónde se encuentra, por ejemplo, los superficiales, el eritematoso, foliáceo, entre los profundos ya tenemos el pénfigo vulgar y vegetante, y otras variedades que pueden ser el ampollar, el cicatrizal, el paraneoplásico, el puerperal, etc. Pues ahí clasificamos a los pénfigos, ¿no? En profundos, vulgar y vegetante, superficiales, eritematoso y foliáceo, y entre otras variedades, el paraneoplásico, el cicatrizal, el puerperal y la epidermólisis bullosa adquirida, ¿ya? Entonces, no olvidemos la clasificación, ¿no? Y vamos a ver cada uno de estos y cada uno tiene diferencias que son bien marcadas, ¿ya? Si hablamos de las manifestaciones en general de todos los pénfigos, vamos a ver que son un pénfigo generalmente se presenta tiene un nexo o una parte de genética, ¿no? En la raza judía, de ascendencia mediterránea, se presenta entre la cuarta y sexta edad de la vida, afecta tanto a varones como mujeres, aparición progresiva de ampollas, ¿no es cierto?, sobre una piel ligeramente sana, o puede haber, como ponemos acá, un eritema previo, ¿no?, antes de que se presente la ampolla, ¿no? Entonces, si bien uno puede nacer con pénfigo, puede tener la lesión autoinmunitaria desde que nace, puede manifestarse, ¿no?, en etapas tempranas o tardías también, ¿no? ¿Cuál es la característica? Estas ampollas pueden ser frágiles, ¿no? Se rompen muy fácilmente y se cubren estas costras grisáceas, ¿no es cierto?, que son húmedas y malolientes, ¿no? Otra característica del pénfigo, aparte de ser autoinmune, presenta ampollas, presenta acantólisis, etcétera, no muestran ningún signo de reepitelización espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una ampolla, ¿no? Aquí tenemos el líquido, la ampolla, una ampolla común y corriente, ¿qué va a pasar? Esta ampolla puede romperse, ¿no es cierto? Se rompe, sale el líquido, puede ser una pequeña costra, ¿no? Y va a haber una curación. En el pénfigo, ¿qué pasa? Esta ampolla está ahí, ¿no es cierto? Esta es la base, la piel, la ampolla, y esta ampolla no va a curar, sí se va a movilizar, va a ir bajando posiblemente, pero no hay ningún signo de reepitelización.
Por eso es que nosotros ni con el tratamiento podemos tener una cura con esto. Por eso hablamos de una enfermedad autoinmune. Lo que sí podemos lograr con el tratamiento es que exista algún tipo de control de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad que no sea muy rápida, ¿no? Generalmente alcanza un periodo de estado, o sea, la exacerbación mayor entre los 4 a 12 meses de inicio de la enfermedad, ¿no? Y puede afectar la cara, cuero cabelludo, áreas de presión y regiones intertriginosas, ¿no? Entonces, miren, característica de la lesión, ampollas, ¿no es cierto? Miren, y esas ampollas no cicatrizan, pueden dejar áreas de piel descubierta, desnuda, como decimos, pero ampollas que no van a ir curando, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Generalmente, todo pénfigo que acompaña lesión de la mucosa, ¿no? Va a tener peor pronóstico, ¿no es cierto? Porque estos pacientes no pueden comer, aparte que las infecciones en mucosa pueden diseminarse fácilmente, rápidamente, puede haber infecciones a nivel de las encías, etcétera. Entonces, siempre cuando hay el pénfigo en su presentación mucosa, ¿no? O afección de las mucosas, no es de un pronóstico muy bueno, ¿no? Aparte que las lesiones son bastante dolorosas. ¿Qué tenemos un signo característico en el pénfigo? Es el signo de Nikolsky, ¿ya? Entonces, ¿qué es este signo de Nikolsky? Como yo les digo, si tengo una ampolla común y corriente, ¿qué va a pasar? Al presionar esta ampolla, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿no es cierto? Ahí va a salir el líquido. ¿Qué pasa en el penfigoide? Como acá, miren, está presionando la ampolla, pero esta no se rompe, lo que se hace es desplazarse, ¿no? Porque va a pasar eso, ¿no? Yo voy a presionar, ¿no? Voy a presionar acá, ¿y qué va a pasar? Este despegamiento de la piel dermoepidérmico por la cantólisis va a hacer que este líquido de la ampolla se vaya desplazando, ¿no? Ese es el signo de Nikolsky positivo, es el despegamiento dermoepidérmico que se produce al presionar. Obviamente, si uno presiona demasiado, esa ampolla se puede romper. Incluso se puede romper por el peso del líquido, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahí una ampolla, ¿no? Ahí está la ampolla. Esta se va a desplazar, ¿no? Va a ir más y puede romperse, ¿no? Por el peso del contenido del líquido, ¿no? Entonces, pero este despegamiento es la lesión característica, es el signo de Nikolsky positivo. Hablemos del pénfigo vulgar, ¿ya? El pénfigo vulgar es el más común, pero es del peor pronóstico. Tanto hombres y mujeres se ven afectados. El 80% del paciente tiene un compromiso mucoso, que hemos dicho. Lesiones que afectan la mucosa van a producir, ¿qué? Van a producir un pronóstico malo, ¿no es cierto? Entonces, el 80% de afección del pénfigo vulgar es en la mucosa, ¿no? Produce un mal estado general, puede presentarse, se rompen esas ampollas costras malolientes, grisáceas, afecta a personas jóvenes entre 30 y 40 años, aparte de la ampolla puede producir prurito, dolor o ardor. Generalmente el estado general está comprometido y hay trastornos del medio interno, ¿no? Porque va a haber, ¿qué? Va a haber pérdida de líquido, ¿no es cierto? Por la ampolla, entonces produce una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Como hay un compromiso mucoso, ¿no? Puede haber, hemos dicho que es más grave, puede haber complicaciones sépticas, muerte, y el tratamiento que nosotros utilizamos en el pénfigo son corticoides. Y como hemos visto en la primera clase, cuando hablamos de la farmacología, que el corticoide tiene sus efectos secundarios, ¿no? Puede producir lesión hepática, lesión renal, ¿no? Entonces, el uso del corticoide en estos pacientes puede tener efectos secundarios, ¿no? Que pueden también producir mayor lesión, mayor compromiso del estado general, ¿no? Entonces, de todos los pénfigos, el vulgar es el que tiene mayor mal pronóstico, ¿no? El pronóstico es reservado, miren, ampollas no solamente en la piel, sino también en las mucosas, ¿no?
hemos dicho, ¿no? Este dato importante que es la acantólisis, ¿no es cierto? La acantólisis suprabasal, ¿no? Que va a producir que estas células acantolíticas se vayan separando, ¿no? Y se va produciendo, ¿qué? La presencia de líquido, ¿no? Bueno, en cuestión al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es clínico y hay varios tipos de laboratorios. No nos vamos a eh, detener mucho en esto porque hay reacciones a anticuerpos, aloanticuerpos, que ya son para que nosotros podamos remitir al especialista, pero yo tengo que diagnosticar el pénfigo, ¿no? O por lo menos mandar al especialista como médico general, especialista como una dermatosis ampollar, ¿no? Yo puedo poner diagnóstico, ¿no? Puedo poner una dermatosis, ¿no? Ampollar, por ejemplo, y puedo poner, ¿no? Pénfigo como interrogatorio, ¿no? Entonces, pero ya lo estoy mandando. Entonces, si el médico especialista va a ver qué es el pénfigo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? Va a hacer un mejor estudio, ¿no es cierto? Va a hacer laboratorio, puede pedir pruebas de inmunofluorescencia directa e indirecta para ver anticuerpos IgG, ¿no es cierto? El tratamiento, ¿no? Un tratamiento no es que no tenemos que desconocer. El tratamiento se basa en el uso de la prednisona de 2 a 3 miligramos kilo peso. Podemos también hacer una terapia inmunosupresora concomitante con acitromicina, metotrexate, ciclofosfamida, plasmaféresis, inmunoglobulinas cada 3 o 4 semanas, ¿no? Y también lo importante es los cuidados de la piel. Esa piel, ¿cómo está? Esa piel está desnuda, esa piel está abierta, hay riesgo de infecciones, entonces tengo que cuidar la piel para evitar que las infecciones y también para evitar que haya algún proceso de cicatrización, aunque no existe un proceso de cicatrización, pero sí puede, si por ejemplo nosotros vendamos al paciente y si no cubrimos esas ampollas o esas lesiones abiertas con una vaselinada, por ejemplo, o con una gasa con un antiséptico, esa puede pegarse a la piel, ¿no? Imagínense, sacar sería un problema, ¿ya? Un ratito, por favor. Sí, doctora. Ok, gracias. Ay, no sé qué pasó. Bueno, entonces, como les decía, ya lo que tenemos que nosotros priorizar también es el cuidado de la piel, ¿no? Si bien hacemos el tratamiento con conjunto con una terapia inmunosupresora, el cuidado de la piel es importante, ¿no? Porque si descuidamos esto, podemos tener problemas de desequilibrio electrolítico, podemos tener problemas de infecciones, ¿no? Hablemos ahora del pénfigo vegetante. Entonces, no olvidemos las características del pénfigo vulgar, ¿no? Un pénfigo de mortalidad mucho mayor, es más complicado. ¿Por qué? Porque tiene afección de las mucosas, ¿no? Este pénfigo vegetante, ¿no? Raro, un 1 a 2% versus del 80% del pénfigo vulgar, ¿no? ¿Qué es la que caracteriza este tipo de pénfigo? Esas lesiones vegetantes o lesiones verrugosas que va a presentar, en donde grandes pliegues, evolución crónica, también da un signo de Nikolsky positivos y junto con estas lesiones, ¿no? Ampollares, lesiones vegetantes, verrugosas, hay lesiones ampollares. Entonces, ¿qué caracteriza? Lesiones verrugosas, localizadas donde en pliegues, ¿no es cierto? Que es lo que va a caracterizar a este tipo de pénfigo, ¿no?
Entonces, Doctora, dime, ¿estas lesiones, ellas van y vuelven o una vez que no, salen, ya no, no no, se no, cura más? ya no curan. El pénfigo no cura. Lo único que vamos a hacer en el pénfigo es controlar, ¿no? De que no avance muy rápido, evitar complicaciones, infecciones, etcétera. Pero una vez Ento- que aparece ya no puede haber, en algunos casos se ha visto curación, ¿no es cierto? Pero el problema es que puede remitir otra vez, ¿no? Puedes curar, utiliza los corticoides, inmunosupresores para evitar la respuesta inmunitaria, porque esta es una enfermedad autoinmune, puede disminuir, ¿no es cierto? Podemos evitar que haya estas lesiones, pero remite otra vez, porque no se cura la enfermedad. Entonces, si el paciente deja de consumir el alimento, disminuye su inmunidad, etcétera, puede volver a aparecer, ¿ya? ya, Entonces, gracias. la diferencia que hay entre el pénfigo vulgar y el pénfigo vegetante es la localización. ¿Cuál era la localización del pénfigo vulgar? Las mucosas, doctor. Mucosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la localización del pénfigo vegetante? Los pliegues, En grandes los pliegues. pliegues. Exacto. ¿Cuál es la lesión principal del pénfigo vulgar? El signo de Nikolsky, doctora. ¿Ya? Pero el signo de Nicole se produce ¿por qué? Porque hay una Ampolla, ampolla, ¿no es cierto? En el vegetante, ¿qué existe? ¿Qué lesión existe? lesiones vegetantes. Está vegetantes, verrugosas. Existe también lesiones ampollares, pero presenta más ese tipo de lesión. Por eso es que hablamos de lesión pénfigo vegetante, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hablamos de un pénfigo vegetante, puede acontecer como una posibilidad evolutiva de un pénfigo vulgar. Es decir, un pénfigo vulgar en su proceso de evolución puede dar lugar a un pénfigo vegetante, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas pueden localizarse? En pliegues, nuca, cuero cabelludo, ¿no? Que son áreas donde hay pliegues también, ¿no? Entonces, miren, ampollas, ¿no? Ampollas grandes, ¿no? Que descansa sobre un fondo eritematoso. Y si nosotros rompemos esta ampolla, va a haber una lesión, una piel desnuda, ¿no? Eritematosa, que no va a curar, ¿no? Entonces, se tiene que tener cuidado en el manejo. Hablemos del pénfigo superficiales, ¿no? El pénfigo foliáceo, ¿no? O fogo salvaje o fogo brasileño. ¿No? Presenta en personas jóvenes, ¿no? En adolescentes. Una ampolla flácida, casi imperceptible, ¿no es cierto? Pero lo que va a producir una eritrodermia exfoliante generalizada, ¿no? Entonces, hay un predominio de escamas húmedas, maceradas, pero una característica importante del pénfigo foliáceo es igual, respeta mucosas. Y el estado general está poco afectado, ya no hay compromiso del estado general, ¿no? Se dice que hay una enfermedad está relacionada con una mosca, ¿no? El Similium pruinosimum, que ayuda como vector, ¿no es cierto? Pero hay varias formas, ¿no? Foliáceos similares a esta presentación, ¿no? Entonces, este pénfigo foliáceo siempre va a presentar lesiones escamosas, húmedas, untuosas, lesiones superficiales que no afectan la mucosa y que son de mejor pronóstico que el vulgar y el vegetante, ¿no? Estas ampollas son frágiles, ¿no? Se rompen fácilmente. Y esto tal se debe a qué? A lo que hemos hablado, ¿no? De esa acantólisis, ¿no es cierto? Que presenta estas lesiones penfigoides, ¿no? Signo de Nikolsky también es positivo, ¿no es cierto? Pero también, como es un pénfigo foliáceo, ¿ya? Va a afectar qué áreas seborreicas, ¿no? Por ejemplo, el cuero cabelludo, donde existen folículos pilosos, zona central de la cara, pecho y espalda, etcétera, ¿no? Y por eso es que produce una eritrodermia exfoliativa generalizada, ¿no? Entonces, si hablamos de foliáceo, hablamos también de lesiones ampollares, distribución en áreas seborreicas, cuero cabelludo, donde existen folículos pilosos, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de esto? Es que presenta una eritrodermia exfoliativa, ¿no es cierto?
y no afecta a mucosas y es de mejor pronóstico también, ¿no? Hablemos del pénfigo eritematoso, ¿ya? Pues este pénfigo eritematoso es un pénfigo superficial, al igual que el pénfigo foliáceo también. También va a presentar esta enfermedad, es también denominada enfermedad de Sennar-Usher, ¿ya? Costas hiperqueratósicas, ya no son unas costas tan húmedas como hemos visto anteriormente, ya son más costas un poco más duras, muchas veces pueden asemejarse a un eczema, presentan en el cuero cabelludo, cara, no hay compromiso mucoso y es de buen pronóstico. Entonces ustedes ven lo que estamos, se dan cuenta, o el común denominador de los pénfigos superficiales es que no afectan mucosas y son de mejor pronóstico, ¿no? Foliáceo, cuero cabelludo, folículos pilosos, ¿no? El eritematoso, ¿no? O de Sennar-Usher es también que va a presentar costas más secas, hiperqueratósicas, ¿no? También afecta áreas seborreicas, también a veces se lo denomina también pénfigo seborreico, no compromiso mucoso y de buen pronóstico también, ¿no? Es una variante, ¿no? Del pénfigo foliáceo, ¿no? Al igual que el pénfigo vulgar, su proceso puede dar origen a un pénfigo vegetante, el pénfigo foliáceo también puede ser una variante, el eritematoso puede ser una variante del pénfigo foliáceo también, ¿no? Entonces, teniendo esos conceptos de qué es un pénfigo superficial, un pénfigo profundo, las lesiones características que tiene, ¿qué pénfigo puedo pensar que es este? Pênfigo vulgar. Ya, puede ser un pénfigo vulgar, ¿no es cierto? Pero también miren, tenemos las lesiones localizadas en las Vegetante. regiones axilares, ¿no? Puede ser un vegetante. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá para diferenciar? Porque tu compañera dijo vulgar, puede ser un vulgar. Tú dices foliáceo, también puede ser. Hay que ver las lesiones, ¿no es cierto? Puede haber un pénfigo vulgar que se presente en pliegues, en regiones donde hay pliegues axilares, etcétera, sí, pero solamente hay ampollas, ¿no? No hay un pénfigo vegetante. Pero para yo diagnosticar que esto sea un pénfigo vulgar, tengo que ver mucosas, ¿no? ¿Qué signo es este? Mikulski, Nikolsky positivo. ¿Por qué es el signo de Nikolsky? porque hay el desplazamiento de la epidermis. ¿Ya? ¿Y por qué se produce eso? Es por la presión, ¿no? Que se Ya, pero pone porque yo puedo presionar una ampolla cualquiera, pero no hay el desplazamiento. Porque en este caso sí. por la fragilidad de la epidermis. No, porque hemos dicho que hay un despegamiento dermoepidérmico. ¿Por qué? Porque va a haber una lisis de los desmosomas, ¿no es cierto? Entonces, esos desmosomas son células que son estructuras que adhieren a una célula a otra. Si no hay esa estructura, las células se separan y eso se denomina acantólisis. ¿Ya? Pues ahí también tenemos un signo de Nikolsky positivo. Miren cómo la ampolla se va a ir desplazando, ¿no? ¿Qué signo es este? ¿Qué signo es ese, chicos? Mikulski también. Nikolsky positivo, porque miren, aquí ha habido la presión, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo la ampolla? Se está desplazando y posiblemente se va a unir a esta otra, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Por la acantólisis. Exacto, ¿no? El despegamiento dermoepidérmico. Encuentro acá las ampollas
¿Qué pénfigo será este? Vulgar. Vulgar, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que el 80% de las lesiones en el pénfigo vulgar son mucosas, ¿no? Pénfigo Vulgar. vulgar también, ¿no? Aunque también hay aquí lesiones cutáneas, ¿no? Pero hay la mucosa. Y miren cómo este pénfigo afecta también las encías, ¿no? Entonces puede haber una gingivitis, lesión de las encías, ¿no? Miren, este es un signo de Nikolsky también, ¿no? Miren cómo la piel se va despegando, ¿no es cierto? Y deja un fondo eritematoso. En estos casos, los pacientes tienen mayor riesgo de qué? De infecciones, ¿no? Por las grandes áreas que van comprometiendo. Entonces, miren cómo la ampolla se va desplazando, ¿no es cierto? Va bajando y va despegando la piel. Signo de Nikolsky positivo. ¿Qué tipo de pénfigo es este? El vegetante. Vegetante, ¿no es cierto? Porque miren, estamos viendo estas lesiones verrugosas en pliegues, ¿no? Miren. Bueno, estas son las ampollas que al romperse dejan un fondo eritematoso, ¿no? ¿Qué tipo de pénfigo será este? Puede ser un pénfigo vegetante, puede ser también un pénfigo vulgar, ¿no? Pero miren, aquí hay todavía lesiones como verrugosas, entonces podríamos pensar en un pénfigo vegetante, ¿no? Miren cómo las ampollas se rompen y dejan, ¿no? Esa piel desnuda, una piel con mucho riesgo de infecciones. ¿Qué pénfigo será este? El eritematoso. Seborreico. Sí, sí. Ya, seborreico, foliáceo, ¿no? Pénfigo foliáceo, ¿no? Porque está en los folículos pilosos. Del pronóstico y tratamiento de todos los pénfigos, ¿no? El vulgar es de la forma más grave, ¿no? Puede producir ¿cuánto? Un 75% de la mortalidad del paciente en un año, ¿no? Entonces, de todos ellos, el vulgar es el que tiene un peor pronóstico, ¿no es cierto? Uno tiene un pronóstico muy bueno, ¿no? Porque afecta, ¿qué? Mucosas, ¿no? Tanto que los pénfigos foliáceos, eritematosos, tienen una mejor probabilidad de recuperación, ¿no es cierto? Por lo menos evitamos la morbilidad y la mortalidad es mucho más, es inferior, ¿no es cierto? Y en todos los pénfigoides o los pénfigos, el glucocorticoide oral es el tratamiento de elección, ¿no? Junto con los inmunosupresores, ¿no? Y cuidados de la piel. Por ejemplo, la dosis inicial en un pénfigo vulgar, ¿no? Puede producirse, da con 1 o 2 miligramos kilopeso de prednisona. ¿Y cuál es lo importante? Si nosotros administramos el tratamiento lo más antes posible en estos pacientes, la mortalidad se reduce a un 10% versus mortalidad de 75 hasta 80% en pacientes que no reciben tratamiento, ¿no? Entonces, el uso del corticoide va a ser como hemos hablado, ¿no es cierto?, en la clase de corticoides, que la dosis va a ser mínima, ¿no? Y posteriormente vamos a ir subiendo la dosis, tal vez habrá un periodo de tolerancia, ¿no? Donde bajemos la dosis y volvemos a subirla, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Mantener una dosis mínima. Si a esta dosis el paciente tiene una buena respuesta, entonces mantenemos esta dosis por mucho tiempo, ¿no? Porque estos pacientes van a tener un tratamiento de por vida, ¿no? Indefinido, ¿no? Muchas veces en terapias prolongadas podemos utilizar combinaciones, ¿no es cierto? Para evitar los efectos secundarios del glucocorticoides, podemos utilizar combinaciones con inmunosupresores, ¿no? Para evitar los efectos, ¿no? Del corticoide, los efectos secundarios del corticoide, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, un pénfigo foliáceo, que es un pénfigo
más agradable, menos problemático, de pronóstico mucho mejor, el de 0,5 a 1 miligramo, o sea, dosis pequeñitas, ¿no? Y estas se van manteniendo. Si hablamos, por ejemplo, de un pénfigo para neoplásico, que vamos a hablar ahora de qué se trata, el tratamiento va a ser ¿qué? Eliminar la neoplasia subyacente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Si no eliminamos la causa del cáncer, el diagnóstico o el tratamiento con el corticoide no es de forma agradable. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento, no? Generalmente evitar, ¿no?, los brotes y la actividad continua de los pénfigos, ¿no? Los que afectan mucosa y piel deben ser tratados bajo control hospitalario, ¿no es cierto? Los glucocorticoides orales disminuyen la mortalidad, ¿no? Y a evitar la mortalidad casi en el 90% de los pacientes, ¿no? Hablemos del pénfigo para neoplásico. La característica, ¿no? Que se ha determinado que este tipo de pénfigos para neoplásicos van juntos con patologías neoplásicas, sobre todo de origen hematológico, ¿ya? El pénfigoide, otro tipo de pénfigos, ¿no?, que son también denominados pénfigoides ampollares, ¿no? ¿Y qué característica tiene este pénfigoide ampollar? Que las ampollas son tensas, no son tan blanditas, no son tan frágiles como los pénfigos vulgar, superficial, eritematoso y foliáceo, ¿no? Entonces, no hay afección de la mucosa, ¿no? Y estos pacientes son muy mayores, ¿no? Más de 60 años. Y una característica de esta ampolla es que se puede romper fácilmente, ¿no? Entonces, pacientes de edad avanzada, esta formación de la ampolla entre la dermis y la epidermis, igual hay una alteración de dermoepidermis, una alteración, una lisis de las proteínas que conforman los desmosomas, tiene también un mecanismo autoinmunitario frecuente en personas mayores, ¿no? Las ampollas son tensas, son ampollas grandes, ¿no? Y en lugares también de flexión, periumbilical, tronco, ¿no? Y una característica del pénfigoides, a diferencia de todos los pénfigos que hemos visto hasta ahora, es que el signo de Nikolsky es negativo. Como esas ampollas son tan tensas, al presionar lo que va a hacer es romperse, ¿no? Entonces, el estado general es conservado, puede haber algo de ardor, prurito, también puede observarse el desplegamiento dermoepidérmico, pero por lo tensa que son esas ampollas, se van a romper. Inmunofluorescencia directa e indirecta para el diagnóstico, el tratamiento igual con prednisonas, inmunosupresores, ¿no? Y siempre descartamos la asociación a un cáncer, ¿no? Miren, ampollas tensas, ¿no? Que se rompen fácilmente, ¿no? El pénfigo ampollar generalmente puede asentarse sobre una piel sana, ¿no? O sobre áreas eritematosas o placas urticales, ¿no? Es decir, que el paciente puede tener una urticaria y presentar esto, ¿no? Estas ampollas, como dijimos, son tensas, son grandes, y muchas veces se mantienen así intactas por mucho tiempo, ¿no? Otra característica que hemos visto en los demás pénfigos, que al romperse la ampolla no cicatriza, ¿no? Porque hemos dicho que no hay signos de reepitelización. En los pénfigoides pueden llegar a cicatrizar, ¿no? Entonces, esa es otra característica que nos hace hacer el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Predominan los eosinófilos en un examen o una biopsia, ¿no? También podemos hacer inmunofluorescencias directas e indirectas, ¿no? El pronóstico no es malo, pero puede haber exacerbaciones y remisiones, ¿no es cierto? Entonces, es un curso tórpido y si presenta así una exacerbación, remisión muy continuas, muy frecuentes, puede tener una mortalidad elevada también. El tratamiento con prednisona oral, ¿no? Siendo el medicamento más utilizado, ¿no? El pronóstico va a depender de la edad, ¿no? Si son pacientes muy mayores, con patologías de base, entonces siempre el pronóstico no es muy bueno, más
si tenemos efectos secundarios por el uso del medicamento, también que aumenta el riesgo de mortalidad, ¿no? Algunos medicamentos que se pueden utilizar para evitar la infección de estas áreas de piel, puede ser las sulfonas, puede ser las niacinamidas, ¿no? En casos si son simplemente enfermedades localizadas. Doutor, Bueno, em lesões ativas assim, você usa antibióticos? claro, o sea, puedes utilizar antibióticos con el objetivo de que de evitar el proceso infeccioso, ¿no? Porque esta piel está abierta. Entonces, ¿qué bacterias tenemos comúnmente en la piel? Estafilococos y estreptococos, ¿no? Entonces, puede haber una infección por esta flora microbiana, ¿no? Pero el antibiótico no se utiliza como curación, porque el pénfigo no va a curar con el antibiótico. Lo que vamos a hacer es controlar con el corticoide, ¿no? Pero curar no vamos a poder ni con el corticoide, entonces el antibiótico voy a utilizar para evitar procesos infecciosos. Pero si la piel está bien cuidada, está bien tratada, no voy a tener riesgo de infección, por lo tanto tampoco podré tener que usar el antibiótico, ¿no? El pénfigo cicatrizal, ¿qué hemos dicho nosotros hasta ahora, no? Pénfigos, enfermedad autoinmunitaria, produce acantólisis, desplegamiento dermoepidérmico, afecta mucosas, afecta la piel, pero hemos visto que no tiene ningún signo de reepitelización. En este pénfigo cicatrizal sí hay cicatrización, ¿no? A diferencia de los que hemos visto ahora, ¿no? Pero esa cicatrización, porque afecta también las mucosas, llega a producir algún tipo de alteraciones, ¿no es cierto? Esta cicatriz puede producir, ¿qué? Adherencias, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde se localiza, se presenta esto? En las mucosas de la boca y los ojos. ¿Dónde más problemas va a traer? Es en la parte ocular, ¿no es cierto? Porque esas ampollas, esas lesiones se van a colocar en la mucosa, ¿no? Del ojo y van a cicatrizar y pueden producir algún tipo de lesiones como estas, ¿no? Las sinequias, las adherencias, las estenosis, por el proceso de cicatrización de estas ampollas en la mucosa, ¿no? Entonces, miren, puede haber un proceso cicatrizal delante de la córnea, puede haber un entropio, ¿no? Puede haber cicatrización y llevar las pestañas, como están viendo, hacia adentro, o puede haber un ectropion también, ¿no? Puede haber también unas sinequias que producen una obstrucción del conducto lacrimal también, y si la sinequia se encuentra delante de la córnea, pues va a producir, ¿qué? Ceguera en los pacientes, ¿no? Entonces, si bien hay un proceso de cicatrización, pues la cicatriz nos va a tener más complicaciones también, ¿no? Si se presenta en la mucosa de la boca, generalmente produce, ¿qué? Gingivitis, inflamaciones, descamación de las encías. Esto va a producir una lesión, ¿no? Esos dientes que se van a ver más frágiles y pueden, como en este caso, romperse los dientes, ¿no? Y dejar la raíz al descubierto y ser una causa de dolor e infecciones, ¿no? Entonces curan algunas veces, sobre todo si es en pacientes que presentan en la piel, puede curar, como en este caso, sin dejar mucha cicatriz, ¿no? Pero el pénfigo cicatrizal en mucosas nos da mayor complicación. Diagnóstico mediante la clínica o inmunofluorescencia indirecta y directa, ¿no? El pronóstico es tórpido, rara vez llegamos a conseguir una remisión total, corticoides orales nos ayudan en la mayoría de los pacientes, pero el pronóstico es malo si el paciente, si las adherencias producen este tipo de lesiones, ¿no? Ectropio, entropio o opacificación de la córnea, ¿no? Lo que va a producir en el paciente ceguera, ¿no? Si yo sacara esa piel, ¿no? Que está cicatrizando para evitar la ceguera, como es un proceso autoinmune, vuelve a cicatrizar en esa área, ¿no? Entonces a veces es difícil producir. Incluso las pestañas, cuando se encuentran dentro en un entropio, pueden lesionar la mucosa, la esclera, ¿no? Entonces esto va a producir también úlceras y complicaciones. El herpes gestacional o panfigoide gestacional, como su nombre dice, se presenta en un periodo que es la gestación frecuente
o no frecuente, única en las mujeres, no sé, porque son las únicas que se van a embarazar. Entonces va a aparecer en el último trimestre del embarazo, ¿no? Puede durar un mes o 2 meses posterior en el puerperio, pero va desapareciendo, ¿no? No tiene ninguna complicación para el recién nacido ni para la madre, ¿no? Entonces son lesiones ampollosas, pruriginosas, ¿no? En el último trimestre, ¿no? Generalmente, ¿en qué áreas? En áreas periumbilicales también, ¿no? En las regiones de los antebrazos, en las regiones de los pliegues, etcétera, ¿no? Cuyo síntoma característico va a ser el prurito, ¿no? Va a haber un intenso prurito, ¿no? Entonces, esto va a producir que estos daños de la dermis produce estas lesiones eritematosas que producen mucho escosor y pueden hacer hasta una necrosis de los queratinocitos basales, por eso va a presentar lesiones de tipo costoso. Diagnóstico, la clínica, ¿no es cierto? Ese eritema, ese prurito en mujeres embarazadas en el último trimestre. Diagnóstico, inmunofluorescencia directa e indirecta, ¿no? Esta erupción puede aparecer 3 meses antes del parto y permanecer por unos meses posterior al parto también, y podemos no utilizar un tratamiento con corticoides orales también, ¿no? No hay riesgo, como les digo, ni materno ni fetal en este tipo de patología. Bueno, la última, que es la epidermólisis bulosa adquirida, ¿no? Que generalmente se presentan porque existe una dermatosis ampollar por anticuerpos contra el colágeno 7, ¿no es cierto? Entonces, es de poca frecuencia, no tiene predilección por un género, ¿no? Y hay 3 presentaciones, ¿no? Una forma clásica, que es la más representativa, donde hay una fragilidad cutánea. Las vesículas aparecen por pequeños traumatismos, ¿no? En áreas de roce, como los nudillos, los dedos, codos, etcétera, ¿no? Estas lesiones van a curar sin dejar una cicatriz, forman una inflamación característica, ¿no? Con una base eritematosa también. Muchas veces tienen una similitud al pemfigoide ampollar. Aparecen ¿dónde? En la mucosa, en la conjuntiva, laringe, ¿no? Y su localización también, al igual que el pemfigo cicatrizal, puede producir ceguera o alteraciones en la vía digestiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este pemfigoide buloso, ¿no? Esta epidermólisis bulosa, que miren que la piel parece que se pegara al hueso, ¿no? Porque hay una alteración en el colágeno, ¿no? Entonces, un proceso inflamatorio, ¿no? Que va a producir también una cantólisis, pero un engrosamiento de la piel, ¿no es cierto? Por ausencia del colágeno, ¿no? ¿Qué características? Bueno, inmunofluorescencia directa e indirecta, y el tratamiento es así, ¿no? Se va a presentar en estos niños jovencitos, ¿no? Y estos niños tienen que hacer estos baños de inmersión para poder hacer las curaciones diarias, semanales, dependiendo del estado general del paciente, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que abordar los brotes, porque hemos dicho, si yo hago el tratamiento lo más temprano posible, ¿qué voy a evitar? Voy a evitar la mortalidad del paciente. Entonces, sobre todo, puedo hacer un tratamiento ambulatorio cuando hay lesiones solamente cutáneas, pero si ya veo que hay afección cutánea y mucosa, debo ser tratado este paciente en un centro hospitalario, ¿no? Los corticoides, ¿no? Son los tratamientos más eficaces, ¿no? Sobre todo en las formas básicas, clásicas, pénfigos vulgares, vegetantes, etcétera, ¿no? Porque puede tener una buena respuesta, ¿no? El tratamiento va a ser continuo y puedo, ¿no? A asociar a un inmunosupresor para que la respuesta sea mucho más efectiva, ¿no? Los corticoides orales evitan, ¿no? La mortalidad del pénfigo en un 90% de los casos. Son el tratamiento de primera línea. Podemos utilizar 1 a 3 miligramos de prednisona kilo peso, dependiendo de la gravedad, durante 6 a 10 semanas. Puedo utilizar esa dosis de mantenimiento también más. Puedo llegar, ¿no? A aumentar la dosis hasta 10 a 40 miligramos, dependiendo de la patología, ¿no?
Y también puedo utilizar dosis, o sea, el objetivo de utilizar dosis pequeñas es evitar la tolerancia, ¿no? Pero los efectos secundarios que tiene el corticoide a veces nos obligan muchas veces a detener el tratamiento, tener un periodo para evitar la tolerancia, etcétera, ¿no? Como que osteoporosis, úlceras, hiperglicemias, hipertensiones, edema, euforia, miopatía, miastemia y la predisposición a la infección porque nos inmunodeprime, ¿no es cierto? Los inmunosupresores, ¿no? Cuando el paciente no tolera muy bien el tratamiento con corticoide, podemos utilizar solamente el inmunosupresor. Y en algunos casos puede combinarse también el corticoide con el inmunosupresor, ¿no? Ahí tenemos el metotrexate, ciclofosfamida, cicloprina, clorambucil, ciclosporina A, bufenil, micofenolato, etcétera, ¿no? La plasmaféresis en casos graves donde no hay respuesta al corticoide, la terapia pulsa con ciclofosfamida, dexametasona a dosis altas, ¿no? Lesiones remanentemente orales, podemos utilizar algún tipo de aplicación tópica en la mucosa para disminuir la exacerbación, ¿no? Pero no solamente es el uso del corticoide, no solamente es el uso del inmunosupresor, sino también las medidas generales, el cuidado de la piel, ¿no es cierto? Entonces tenemos que utilizar analgésicos, antisépticos también, podemos utilizar algún tipo de corticoides, cuidados de la piel con unas cremas emolientes, astringentes, ¿no es cierto? Y en las enfermedades graves siempre el control tenemos que hacer continuamente porque son enfermedades de larga evolución, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en pacientes de altos riesgos son aquellos que tienen afección de las mucosas, sobre todo, ¿no? Ocular, genital, esófago, etcétera, ¿no? Prednisona, podemos utilizar dapsona, inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? En pacientes de bajo riesgo, donde solamente hay la afección solo de la mucosa oral o de la piel, puedo ser corticoides de moderada a alta potencia, algún antibiótico como la tetraciclina, algún inmunosupresor como la dapsona, etc., ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente en estos tratamientos con corticoides, lo que tengo que hacer es controlar muy bien las enfermedades de base también y la respuesta al corticoide, ¿no? Que eso es importante para poder ver cómo es que está remitiendo este paciente.